En esta ocasión estamos buscando la manera de responder la pregunta que siempre nos hacen, y la pregunta en el día de hoy dice así: ¿por qué después de ser salvos seguimos pecando? Claro está, esta pregunta me la hizo una persona creyente, una persona convertida, salva. Esto realmente quizás para mucha gente que a veces se les pide que sigan los parámetros que dice la palabra de esto y de esto y de esto. Y la Biblia habla, por ejemplo, habla de bautizarse. Y por ejemplo hay mucha gente en muchas ocasiones que me dice: no, pastor, yo no me quiero bautizar porque yo todavía estoy pecando, porque yo todavía no soy perfecto, porque yo todavía no cumplo todos los requisitos que la Biblia dice, bla, 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 bla. Y mucha gente trata de buscar una excusa para no cumplir con todos los parámetros que el Señor dice, en este caso del bautismo. Ahora, pero si es así, la gente me pregunta por qué, a pesar de que soy salvo, a pesar de que conozco al Señor Jesucristo, lo tengo como mi Salvador personal, y Él murió por mis pecados, ¿por qué a pesar de eso todavía sigo pecando? Y es donde mucha gente se estanca en el conocimiento de lo que dice la Biblia, porque la Biblia lógicamente siempre es la respuesta para cada pregunta que nosotros tengamos. Y en eso es algo importante, y es una promoción que quiero hacer antes de comenzar a dar respuesta a esta pregunta. Quiero que cada uno de los que me están escuchando entiendan lo importante que es leer la Biblia. Y más en estos tiempos donde hay mucha gente que inventan tantas cosas, hay muchas hasta religiones que vienen con tantas ideas raras y te engañan y te pueden manipular las cosas. Quiero que tú mismo tengas la oportunidad de buscar en la Biblia, la palabra del Señor, las cosas que son reales. La Biblia es un solo libro. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es un manual. La Biblia es una guía. La Biblia es un camino. La Biblia es la lámpara, como dice la misma palabra, que nos va guiando en la vida a todas las cosas que tienen que ver con nosotros los seres humanos. Así que, por lo tanto, te promuevo, te animo a que busques la Biblia, la palabra del Señor, y empiezas a leer la palabra del Señor. Es la única forma que vas a encontrar realmente tener, bueno, es que la misma fe que tenemos nosotros, viene sencillamente nada más por eso, por la palabra. Por eso dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que te animo, empieza a leer la Biblia, empieza a buscar de la Biblia, y si hay alguna manera que podemos estar en contacto por alguna pregunta o algo que necesitas saber, aquí estamos para servir a todas las personas que realmente se contactan con nosotros y buscan la manera de crecer en la vida cristiana. Por eso los animamos también para que puedan buscarnos a través de YouTube, a través de Facebook, en todos los mensajes que también los domingos presentamos. Así que aprovecha esta gran oportunidad que el Señor nos está dando a todos de poder comunicarnos a través de este medio y poder llegar a sus hogares, poder llegar al lugar donde usted está y poder traer este mensaje maravilloso, extraordinario, que es la palabra de Dios. Quiero llamar la atención, y primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Primera de Juan es uno de los libros en la Biblia donde puedes quizás buscar más la respuesta con relación a todo esto que tiene que ver con esta pregunta. Así que te animo a que leas todo el libro de Primera de Juan y veas ahí específicamente qué dice la Biblia con relación a todo este gran tema. Te voy a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice así: hijitos míos. Y ya al llamarlos hijitos, ya le está diciendo específicamente que son personas salvas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, la entrega, lo que se entregó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay varias cosas que quiero llamar la atención en este pasaje.
La primera cosa que quiero llamar la atención en este pasaje es que al llamarte hijo, lógicamente está hablando a personas que son salvas. Y asegura el pasaje, de acuerdo a la explicación que da el pasaje, dice si alguno hubiere pecado. O sea, estas personas que ya son salvas pueden haber pecado. O sea, no te dice la Biblia, no, fuiste salvo y a partir de ese momento no vas a pecar más nunca. No puedes haber pecado. Pero si has pecado, tienes un abogado. Y ese abogado se llama Jesucristo. Ahora bien, para poder tener este abogado, esto asegura específicamente que somos hijos, como decía al principio del pasaje, que somos hijos realmente de Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos tener este abogado. Si tú no tienes la oportunidad, la bendición, la decisión que tú has tomado de tener a Jesucristo como el Salvador de tu alma, haber entregado tu vida a Él, haber reconocido que eres pecador, que necesitas de la salvación de Jesús. Si tú no has hecho eso, no puedes tener este abogado. Este abogado no puede trabajar por ti. Porque realmente no eres parte de los grupos de los hijos de Dios. Jesús está para poder defender como abogado delante del Padre a sus hijos, a los hijos de Dios. Por eso es muy importante que entendamos ya en el primer versículo, que sí, después de ser salvo puedes pecar. O sea, mejor dicho, voy a decir, no es que puedes pecar, pero que cabe la posibilidad de que puedas caer de la tentación y haber pecado. Y lógicamente tienes que buscar el arrepentimiento del Señor. No se trata de un juego, porque acuérdate que la vida cristiana no es un juego. Como dijimos el otro día en un mensaje, la vida cristiana no es un juego, es algo muy serio. Y esto no es jugar a voy a pecar y después me arrepiento, voy a pecar y después me arrepiento, voy a pecar y después me arrepiento. Y no es un juego. O voy a pecar y voy a poner unas velas, o voy a pecar y voy a caminar de rodillas, o voy a pecar. No juegas con esto. Porque esto es más serio de que tú te imaginas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que dice sobre todo mi Señor. ¿Cuántas veces has pecado después de ser salvo? Quizás tú que eres salvo y me estás escuchando en este momento, y te pones a pensar cuántas veces has pecado después que eres salvo, quiero decirte que lo más probable es que hayas pecado todos los días. Decir una mentira ya es un pecado. El pensar mal de alguien es un pecado. Por eso todos los días delante del Señor, cuando vamos delante del Señor en oración, pídele al Señor perdón por tus pecados. Por esos sentimientos negativos, por esas cosas, porque a veces pensamos que los pecados se refieren a que mataste a alguien o que drogaste o que traficaste seres humanos, o que hiciste algo terrible, espantoso. No, sencillamente para Dios todo lo que es desobediencia a Él se llama pecado. Así que es muy importante que entiendas que no puedes minimizar el pecado por el hecho de que lo pones a comparar con otros tipos de pecado. Se llama pecado todo eso. Toda persona peca, incluyendo aún los cristianos. Toda persona peca, incluyendo los cristianos. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, nos mantenemos en el camino de pecado. Si tú estás fuera de la voluntad del Señor, te vas a mantener en el camino del pecado. Por eso es que necesitamos salirnos de ese camino. Y de la única forma que puedes salirte de ese camino es a través de tu entrega al Señor Jesucristo. La fe en Cristo implica cambios en el estilo de vida que nosotros vamos a llevar. Por eso los cristianos deben comportarse de una manera distinta a cómo se comportan la gente del mundo. Lo que pasa es que seguimos teniendo el mismo cuerpo, la misma mente, y volvemos a caer de nuevo. Y ahí es donde tienes que ponerte a pensar si realmente te estás alejando del camino o te sigues manteniendo en el camino y vuelves nuevamente a tropezar. La solución es una sola. Y te voy a dar uno de los pasajes donde lo dice. En Romanos 12:2. Dice el pasaje: no os conforméis. O sea, no te conformes con decir, soy pecador, voy a seguir pecando y esto va a seguir exactamente igual. Dice el pasaje, no os conforméis a este siglo, sino lo que debes hacer es transformarte. Lo que debes hacer es transformarte. ¿Por medio de qué?
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso que hablábamos ahorita acerca de leer la palabra, para que tu mente pueda saber lo que realmente debes hacer y debes conocer. Tienes que renovarte por medio del entendimiento tuyo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la mente el motor maravilloso que mueve todo el cuerpo, todos nuestros sentimientos, todas nuestras acciones y demás. Por eso es muy importante cuando habla la Biblia de nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso entregárselo de parte del Señor para poder alimentarnos de la manera en que el Señor quiere que nos alimentemos y vayamos exactamente de la forma en que el Señor quiere que nosotros vayamos. Es tu mente la que tienes que poner a despertar y llenarla de ese conocimiento del Señor. Hay que llenar nuestras mentes de las cosas de Dios. La Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados al Señor después de pecar. Lógicamente no le vamos a pedir al Señor que antes de pecar lógicamente nos perdone, ¿no? Porque hay mucha gente a veces que dice, Señor, perdona por todo pecado, perdón por todos los pecados que voy a cometer en el futuro. Me recordó eso en una ocasión un hombre que lo vi en un parqueo ahí de una tienda de comida, y me acuerdo que él decía, lo vi orando allí en el maletero, tenía el maletero abierto y tenía puestas todas las comidas ahí en el maletero que había comprado en el mercado, y después que terminó de orar le digo, y le puedo preguntar qué está haciendo, y me dice, no estoy orando por la comida que he comprado, para después en la casa, después que vayamos cocinando esta comida, no tener que orar en la mesa. y a mí hasta me dio risa, ¿no? Y esto a veces la gente lo dice, Señor, perdona por todos los pecados que voy a cometer en el futuro, Señor, perdóname por todo. Y no es así. O sea, esto no es un juego. El pecado te aleja de Dios, el pecado te condena, el pecado te separa de la oportunidad de tener la vida eterna. Tienes que entender muy claro que a Dios no le gusta el pecado, que no puedes jugar con estas cosas que tienen que ver con el pecado, porque esto es algo muy serio. Dios quiere un corazón arrepentido, humillado, y después vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de este concepto. Los pecados que cometemos crean una barrera entre Dios y nosotros, porque Dios no tolera el pecado. Es como las relaciones humanas, porque usted puede ofender a alguna persona y no se disculpa con esa persona. Y al no disculparse con esa persona, la relación se rompe. Es exactamente lo que nos pasa a veces con Dios. O sea, nosotros ofendemos a Dios con nuestros pecados. Pero si nosotros no nos arrepentimos a Dios de nuestros pecados, esa relación con Dios se rompe. Porque yo he decidido entonces romperla, a no traer mi confesión delante del Señor. Y vuelvo a aclarar, delante del Señor, no delante de ningún ser humano, delante del Señor, y confesarle a mi Señor lo que le ha ofendido. Señor, perdóname por lo que te ofendí con esto. Eso es muy importante delante del Señor. Y después vamos a ver cuál es la actitud que toma el Señor frente a un corazón realmente arrepentido. En el Salmo 32:5 dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Es claro el pasaje, hay que traerle el pecado al Señor. No tienes por qué esconderle nada al Señor, porque sabes que el Señor conoce todo lo que has hecho. No tienes por qué sentirte que tienes que esconder algo para que el Señor no sepa. El Señor lo sabe todo, pero quiere tu oración de confesión, quiere tu oración de arrepentimiento, de que puedas decirle, Señor, hice mal, te ofendí y no quiero esto. Y es muy importante que nosotros entendamos claramente por qué, y tienes que ir en confianza con el Señor. Es como cuando yo estaba dando clases de inglés, de español en una clase de muchachos en americanos. Una de las cosas que le preguntaba yo, ¿a cómo le decimos a Dios? ¿Le decimos usted o a Dios le decimos tú? Y mucha gente me decían usted, por el asunto del respeto y demás. Y ustedes saben que en español le decimos usted a la persona que le tenemos respeto y demás. Sí, a Dios le tenemos respeto, pero le decimos tú a Dios, porque hay mucha confianza entre Dios y nosotros. Por lo tanto,
Hay confianza con Dios para poder abrirle nuestro corazón. Y como dice el salmista, mi pecado te declaré sin esconder absolutamente nada. Eso debemos hacer con el Señor todo el tiempo. Hay que reconocer los pecados y no encubrirlos. Confesamos nuestros pecados a Dios, ¿cómo? Confesamos nuestros pecados a Dios a través de la oración. No se trata, como a veces hacen esposos, que ofenden a sus esposas. No le piden perdón a sus esposas, pero le traen un ramo de flores. O le invitan a cenar a un restaurante. Pero nunca le dicen con sus labios que realmente se sienten arrepentidos de lo que hicieron. No es así con el Señor. No le vas a traer un ramo de flores al Señor. No le vas a comprar un plato de comida al Señor. Vas a confesarle al Señor tu pecado sinceramente a Él. Reconocerlos, confesarlos y sobre todo no volver a caer en ese pecado. Dice Primera de Juan, y como te decía, Primera de Juan te aclara mucho con relación a todo esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Perdonarnos y limpiarnos. Por eso es que vamos en confesión al Señor en arrepentimiento. Hay veces que sientes que no puedes evitarlo. A veces que puedes sentir que dices, esto es muy fuerte para mí. Es imposible que lo deje. O es imposible que me pueda apartar de este problema. Sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo con el corazón y la mente entregada al Señor. Lo puedes hacer. No con la mente humana llena de pecado, de maldad. Con la mente del Señor. Tienes que entregarle tu mente y tu corazón al Señor y dejar que el Señor tome control de eso. Hay veces que sientes que no puedes evitarlo y eso se llama tentación. Porque son los deseos de la carne. Jesús lo tuvo también, así que por lo tanto no es nada que el Señor no conozca, que haya realmente experimentado cuando fue hombre aquí en la tierra. Por eso es que es muy importante la presencia del Espíritu Santo. Cuando te das cuenta por qué es importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento tiene que ser para una persona salva, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, o sea, nos busca la manera que nosotros podamos entender que no es por ese camino y nos dejamos guiar por la presencia del Espíritu de Él. Ayudarnos, reprendernos, animarnos. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no va a venir una tentación que sea de Dios. Dios no va a tentar a nadie. Pero fiel es Dios, que no dejarás ser tentado más de lo que puedas resistir. Y está hablando de los hijos de Dios. Sino que dará también justamente con la tentación. Escucha bien lo que dice el Señor. Te dará juntamente con la tentación la salida. Y ahí es donde tienes que buscar esa salida a través de lo que el Espíritu Santo te va guiando. En 1 Pedro 4, versículos 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Él padeció en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Creerlo, hacerlo y experimentarlo. En Romanos 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sería absurdo pensar que una persona que es salva, que una persona que ha entregado su corazón al Señor, no le importa estar pecando, no se altera, no se descontrola, no se inmuta frente al hecho de que sigo pecando y no pasa absolutamente nada, porque entonces el Espíritu Santo no estaría ahí. Si el Espíritu Santo no te está reprendiendo, si el Espíritu Santo no te hace sentir mal porque hiciste el pecado, el Espíritu Santo no está ahí. Y ahí es donde tienes que tener en cuenta qué clase de decisión es la que tú has hecho con relación a Jesucristo y la salvación de tu alma. Ser cristiano es una vida cambiada, totalmente cambiada.
En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Uno pasa a ser los deseos de la carne a los deseos del Espíritu. Cambias los deseos de toda esa carnalidad, la cambias por los deseos del Espíritu de Dios en ti. Y busca lo que el Espíritu de Dios quiere realmente en ti. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, y habla del Espíritu Santo, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y en el versículo anterior, el 21, habla acerca de todos esos consecuencias de no tener el Espíritu del Señor, que habla de todos los pecados y lo mencionas en ese versículo anterior. El convertirse al Evangelio es un cambio radical, y quiero que llamarte la atención en esto. El convertirse no es un proceso. Me voy convirtiendo poco a poco. No. Uno se convierte radicalmente. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Lo recibes en tu corazón o no lo recibes en tu corazón? Le abres las puertas de tu corazón y le dices a Jesucristo, ven a ser el Salvador de mi alma, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Ese es un cambio radical. Ahora bien, el que vaya transformando tu vida, eso es un proceso. Poco a poco vas cambiando cosas, donde estaban las cosas de la carnales, las cosas del mundo, las vas sacando y vas poniendo las cosas del Señor. Y eso es un proceso. Lástima que a veces esos procesos en algunas personas lo han puesto con 4 velocidades. Lento, súper lento, parado y marcha atrás. Y no es así. Uno va en el avance, como decía Pablo, prosigo a la meta. O sea, tengo que seguir avanzando, creciendo. Por eso digo que es un proceso, creciendo en el camino del Señor, de acuerdo a la relación que voy teniendo más y más y más profunda con mi Señor. No se trata del grado de pecado, sino de arrepentimiento que lógicamente operamos en la vida nuestra. Se trata no de que el pecado que hiciste era muy grande y por lo tanto se necesita más sangre de Jesucristo para poder lavarlo. No es así, ¿ok? No se trata de poner niveles de pecado. Es pecado y la Biblia lo declara a todos como pecado. En 1 Corintios 6, versículos 10 y 11, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, dice el Señor. Oye esto bien. Te le está dando el mensaje y dice, algunos de ustedes eran todas estas cosas. Mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la respuesta. Es a través del Espíritu Santo quien hace todos estos cambios en la vida de una persona salva, creyente, santificada, confesando sus pecados al Señor. La diferencia es que unos aman el pecado y otros odian el pecado. Esa es la diferencia entre el incrédulo pecador y el creyente pecador. Por eso decíamos ahorita que todos pecan. Claro, sí, todos pecan. Pero esa es la gran diferencia entre lo que es un inconverso, un impío pecador, y lo que es un creyente pecador que busca el santificar su vida y su buena relación con el Señor. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica. Y llamo la atención en el concepto practicar. O sea, es continuar en ese mundo de pecado. En 1 Juan, como dijimos, búscalo en 1 Juan y ahí vas a encontrar muchas de estas respuestas con relación a todo lo que estamos hablando. No se puede ser justo sin practicar la justicia de Dios. 1 Juan 3:7, vuelvo otra vez, 1 Juan. Hijo, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. En 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, todo el que es justo, es nacido en el Señor. La evidencia del nuevo nacimiento es no practicar el pecado. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, que es, no que va a ser, no que fue, no, que es nacido de Dios, no practica el pecado. No es que no peca,
y que no practica el pecado porque está constantemente en ese proceso de restaurar siempre su vida. Por eso es que es tan importante ir a la iglesia. Por eso es tan importante poder recibir videos cristianos. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor. Porque necesitamos ir purificando y santificando nuestras vidas delante del Señor todos los días. El pasaje afirma que vamos a pecar. Claro que si decimos en 1 Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No hay cristianos sin pecado. El medio para limpiarnos es Cristo Jesús. Cada pecado lo podemos enfrentar en las enseñanzas de la palabra del Señor y podemos buscar siempre las respuestas en este libro precioso que es palabra de Dios. El ser una nueva criatura no significa que dejo de ser ser humano. Sigo siendo ser humano. Es como a veces cuando la gente habla el ladrón que fue a la cruz y el ladrón que no fue a la cruz, porque recuerden cuando Jesucristo murió, estaba él en la cruz del centro y en los dos costados estaba cada uno de los ladrones. No dice el ladrón que fue a la cruz y el ladrón que no fue a la cruz. No. El ladrón que no fue que no fue al cielo y el ladrón que no fue al cielo es porque no se arrepintió. Y el otro fue un ladrón arrepentido que fue con el Señor al paraíso. Así que ¿puede una persona cristiana pecar? Sí, puede pecar, pero la gran diferencia es que nosotros podemos buscar el arrepentimiento de confesión delante del Señor y purificar nuestras vidas. Purifica su vida a través de la palabra del Señor, a través de la presencia de Dios en su vida. Y gócese por esta vida cristiana, que realmente es una bendición poder tenerla y tener buena relación con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.